la grabación. Bueno, muchachos, ¿pudieron ver los Hasta los videos? 20. Sí, ¿Sí? ¿Y corriente qué les continua y pareció? corriente alterna. Corriente continua y corriente alterna, Interesante, exactamente. ¿Qué lograron interesante entender de eso? Algo así, cosas. que la corriente continua es a través de una batería que tiene otro tipo de, digamos, menos intensidad que la corriente Eh, alterna. lo de menos intensidad es relativo. Le ponés un par de baterías todas puestas en serie o en paralelo y Bueno, te digo que sí, tiran, ¿eh? poner un Es par más, de, poner un par de dínamos, como dijo este señor, que ahora no me acuerdo el nombre, y Edison, bueno, podés generar la misma corriente que genera la corriente alterna. la corriente alterna. Puede ser Bueno, que tiene mucha, puede ser que tiene mucha caída de tensión, la continua y la alterna no. claro, a ver, lo que les pasa, básicamente, tienen que aplicar la O sea, fórmula de mucha potencia. pérdida de tensión. Sí. Claro, ¿qué pasa? Si ustedes tienen una potencia X, ¿sí? Y quieren transmitirla a baja tensión, lo que van a tener que hacer es subir mucho la corriente. ¿Y Claro, se acuerdan que al principio de las clases yo les mostré el efecto sí, Joule? Hablamos por lo menos del efecto Joule. sí, El efecto Joule, sí, no sé sí, si se acuerdan, que es por la el distancia. efecto por el cual se pierde energía eléctrica en forma de calor. Claro, Y que la fórmula mejor para representarla es I al cuadrado por R, que da potencia. Entonces ahí veíamos que cuando uno subía un poquitito la corriente, se iba al diablo las pérdidas, porque estaba al cuadrado las corrientes. Entonces, de ahí que viene el tema de que la continua en realidad tiene más pérdida, lo que pasa es que la alterna tiene la particularidad de poder elevar la tensión. Esa es la claro. diferencia. ¿Sí? Porque justamente tiene campos que fluctúan todo el tiempo, campos electromagnéticos que cambian. Y al Sí, ser así, un transformador, por ejemplo, puede transformarla. Puede pasar a la misma potencia, pero subirla en voltaje o en tensión y bajarla en corriente. Entonces ahí, claro. al tener menos corriente, transmitiendo la misma potencia, tengo menos pérdidas. Lo que hace que al final yo tenga menos pérdidas o menos caída de tensión. ¿Sí? Sí, Por y esa eso, corriente no se pierde y la puede usar en otro lugar. La claro, puede tal usar cual. para otra cosa. Ojo con eso porque la corriente es, digamos, los electrones no se van nunca a ningún lado, lo que se pierde es energía, Claro, ¿sí? O uno habla de pérdida de digamos, la potencia, ¿tá? potencia, Porque sí. la potencia recuerden que tiene que ver con la energía, ¿está Ujú. bien? Pero bueno, acá nombraron o un aspecto que es muy particular que fue uno de los cuales, por los cuales ganó la corriente alterna contra la continua. Que la corriente Sí, alterna no puede generar a miles de kilómetros de distancias, transmitirla a las ciudades teniendo muy bajas pérdidas. Si lo tendríamos que hacer claro. con corriente continua, con dínamos, como quería hacerlo Edison, y tendrían que Sí, tener dínamos cada 3, 4 cuadras, 5. Sería una claro. locura. ¿Sí? Muchísima plata. Y claro, muchísima plata, muchísimo ruido. Ustedes Sí, piensen que la energía que a nosotros nos llega eléctrica hoy viene desde el Chocón, o viene de sí. Yacyretá, o viene de alguna térmica, ¿sí? O Tucha. alguna nuclear, que están lejísimos de acá. Entonces se Yo, generan... ¿Cómo? yo entré a Tucha y el Sí, ruido que hace la turbina que tiene Atucha es terrible. infernal, te da miedo. Te Es da terrible. miedo. Imagínate tener, Sí. no una tucha, pero más chiquititas, pero varias de esas en la ciudad. Sería No, una sí, locura. terrible. Sí, sí, Tremendo. sí. ¿Sí? Entonces, por eso fue la cuestión de que ganó la alterna sobre la continua. Pero bueno, volviendo a la diferencia principal, ojo que la continua puede transmitir mucha potencia. De hecho, por ejemplo, en paneles fotovoltaicos, todo lo que es paneles fotovoltaicos y energías, no todas, pero bueno, por lo menos energía solar, se hacen continua. Y se pueden hacer muchísima potencia, ¿sí? Se pueden colocar un montón de paneles. El tema no pasa por la potencia, sino que pasa por, eh, a ver, por la capacidad que tenga justamente de poder transmitirse, ¿sí? Como hablábamos recién. Entonces, la continua también puede generar en altas potencias, pero es menos utilizada por estas cuestiones que hablábamos hoy, ¿sí? La diferencia principal entre continua y alterna está en su nombre. Continua es porque los electrones van siempre en una misma dirección, ¿sí? Salen de un polo y se encuentran al otro. Acá les quiero hacer una aclaración con el tema de los polos, porque siempre hay problemas con eso.
que de hecho varios en el TP también lo marcaron. El polo Polo positivo, negativo, polo positivo. sí, polo positivo y polo negativo. El polo positivo no significa que hay protones con cargas positivas, ¿sí? Mucho menos que hay electrones con cargas positivas. Los electrones tienen cargas negativas, ¿tá? Negativa. Pero el más S lo que significa es que tiene más carga de electrones, ese polo, que el otro polo. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? O Sí, sí, sea, sí. siempre que hablamos de electricidad hablamos de electrones, no hablamos de protones, no hablamos de neutrones. Al principio lo nombramos para que ustedes sepan de dónde vienen los electrones, que están en el átomo. Pero la energía eléctrica se transmite a través de los electrones, pura y exclusivamente. Cuando vemos un polo positivo, significa que ese polo tiene más carga, ¿sí? Claro. Más potencial, de ahí viene la palabra, Que la más negativa. potencial que el polo negativo. Entonces, si hay una diferencia de potencial entre los dos polos, puedo llegar a obtener una corriente, si los uno, o si le pongo un Claro. receptor en el medio. ¿Sí? Pero si uno no tiene al otro, no hay corriente. Si los potenciales son iguales, ¿sí? O sea, si tengo la misma cantidad de carga de un lado que del otro, o la misma energía, las cargas que tienen de un lado, que la misma energía de la carga que tienen del otro, no hay traspaso, porque los electrones no se van a ningún lado, se quedan en el mismo lugar. Ahora, cuando uno tiene más que el otro, bueno, el que tiene más va a ir a donde tiene menos. Y ahí donde se forma Ahí donde hay la corriente. energía para... La energía está ya en la cantidad de cargas que tenés Sí, la acumuladas, corriente. ¿sí? La I. Después se genera una corriente, si pasa lo que hablábamos recién. ¿Sí? ¿Está? Sí, sí. Bueno, bien, aclarando eso, en la continua nosotros tenemos polos positivos y polos negativos. En la alterna no. En la alterna por eso no hablamos de positivo y negativo. Siempre hablamos de fase y de neutro. ¿Está? O en algún momento también vamos a hablar de distintas fases. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Sí? O R, S y T, o L1, L2 y L3. Eso Sí. es para trifásico. También existe entre fases diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, no todo es fase y neutro. El neutro, después se lo voy a explicar porque me parece que ahora es meterle mucho en lío con explicaciones más técnicas. Pero tengamos en cuenta esto, ¿sí? La directa o la continua va siempre para un mismo lado los electrones, van del polo positivo al polo negativo, o sea, donde más cargas, más energía acumulada tiene, a donde menos, ¿sí? Y, bueno, nada, en la alterna no tenemos eso. En la alterna está todo el tiempo cambiando. Los electrones van y vienen, van y vienen. ¿Sí? 50 veces por segundo en nuestro caso. Que eso se llama, pudieron... Frecuencia. Frecuencia, sí señor. ¿Sí? La frecuencia para nosotros son 50 Hz en la línea. ¿Está? Bueno, básicamente esa es la explicación de corriente alterna y corriente continua, por eso nosotros usamos alterna más que continua. Ahora bien, vamos a ver, ahora sí le paso a compartir la pantalla. ¿Sí? Así trato de hacerlo lo posible. Comenzar a compartir. Paso a compartirle justamente cómo se dibuja. Voy a empezar por acá. ¿Sí? Cómo hacemos el diagrama de corriente alterna, porque corriente continua ya lo vimos. Yo voy a utilizar este programita. ¿Sí? Fíjense que es un programita que está bastante bueno, se llama Crocodiles. Si ustedes lo quieren utilizar, los recomiendo. ¿Sí? Los recomiendo. Primero, voy a poner acá un voltaje. Voy a suponer que es la red. ¿Sí? 220 voltios. Alguien anda con la tele. 0 de este lado. Bien. Ahí tengo eso. Acá le voy a poner un final de línea. Por acá. Y otro final de línea. Se me acabó la pila del mouse, me parece. Creo que se me había trabado la computadora. Ahí está otro final de línea por acá. Entonces, simplemente es unir este punto con este punto. Un poquito más abajo. Me quedó. Bajar, bueno. Ahí va. A ver ahí. ¿Ahí lo ven como lo vengo haciendo? Sí. ¿Sí? No, Juan, no se ve. ¿No se ve nada? Ah, está arriba. Lo que pasa es que me queda justo donde está la... Ahí.
¿Dónde están ustedes? Ah, si no, hace clic ahí que se agranda la pantalla. ¿Sí? ¿El resto me ve? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a suponer entonces, así es como nosotros representamos las líneas para alterna. ¿Sí? Fíjense, acá dice 220 voltios y acá le ponemos 0 voltios. Esta sería nuestra fase y este sería nuestro neutro. ¿Sí? Bien, le voy a poner ahora un interruptor. Y por Luego, ejemplo, le voy a agregar una lamparita. ¿Sí? Le voy a poner acostada. Entonces, cuando necesitamos unir, lo único que hacemos, no lo venimos veo, acá. Juan. ¿No me podés bajar un poquito la pantalla? Bajar la pantalla significa... Esperá, a ver si... Ahí, Ahí está, ahora ahí está sí. mejor. Ahí está. Bien, el Ajá, resto bien. listo. Bien, seguimos entonces. Fíjense que acá uní la fase, ¿sí? 220, a este punto del interruptor. Y de acá sigo. Porque el interruptor se conecta en serie. La conecto con la lamparita y acá conecto al neutro. ¿Está? Y ahí directamente tengo el circuito representado, ¿sí? Como si fuera en continua, ¿está bien? Pero ahora con 220 y 0 voltios. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí. A ver, le voy a No, hacer el caso en escuchá continua. pregunta. Le voy a hacer exactamente lo mismo en continua. Acá teníamos la fuente, ¿no? Nuestra FEM. Sí. ¿Sí? Acá nuestra FEM son estos dos cables. Acá tengo más y menos. Bien. Por este lado le voy a poner ahora un interruptor. Acá le pongo el interruptor. ¿Sí? Lo pongo por acá. Y acá le voy a poner ahora la lamparita. Para que vean que estamos haciendo lo mismo, pero representándolo en alterna. ¿Sí? Y lo que hago acá es ni más ni menos que unir uno punto con este punto, uno este punto con este punto, y uno este con este. ¿Sí? Entonces, esto sería en continua, acá le tendría que cambiar y ponerle 220 voltios. ¿Sí? 220, esto sería en continua, y esto sería como lo representamos en alterna. ¿Está bien? Ah. ¿Bien? ¿Se Sí, entiende? ahora sí. Bien, acá tienen los dos cables de la calle, sería esto. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos agregarle algo en paralelo, bueno, en el de continua, se lo colocamos acá, unimos, ¿sí? Unimos por acá, y unimos por acá. Y en alterna lo que hacemos es colocárselo abajo, ¿sí? O a donde ustedes quieran, pero siempre en paralelo. Recuerden que para el paralelo lo que necesitan es que se formen los nodos y que los dos tengan la misma caída de tensión. ¿Ven? ¿Sí? Y si quisiéramos ponerle, por ejemplo, en serie, una lamparita, vamos a ponérselo al principio, en continua sería por acá, ¿sí? Donde uno este con este, y este con este. Y en alterna sería, acá tengo que comer, acá, a ver si me lo deja, y llega, sería, bueno, tendría que estirar un poquito más, ¿sí? Se lo voy a poner del otro lado, porque no me dio, no, este lo tengo que correr. Lo voy a poner un poquito más arriba. Acá, este por acá, y esto me quedaría así. ¿Sí? Entonces ahí sí, uno, este con este con este, y este con este. Y ahí me quedaría esto mismo representado acá. ¿Está? El que vamos a empezar a usar Sí. nosotros es este, ni más ni menos. Bueno, bien. Entonces, vuelvo a ustedes y me voy al ejercicio, ¿sí? Me voy, acá les preparé algunos ejercicios para que vayamos haciendo en el día de hoy, de acá hasta el final de la clase, y después vemos si les dejamos alguno más. ¿Está bien? El primero les Ya dice, van 15, Juan. ¿ya van? 15. ¿Ya van 15 minutos? ¿Sí? Estoy en el Sí, filo. 15. en el Bueno, filo. listo. Se los dejo, les paso estos ejercicios ahora por el grupo y los cerramos ahí, ¿le parece? Bueno, Lo vemos por ahí. Bueno, bárbaro. Nos chao. vemos. Chau, chau. Hasta Chau, luego. chau.